Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, es un gusto saludarlos. Seguimos trabajando con el tema de emprendedurismo y queremos saludar a Juan Carlos y a Rita Picado que nos ha estado ayudando con este tema. Hola, hola amigos y amigas, encantado de estar otra vez con ustedes. Hoy vamos a, como decía Eric, a continuar con la seguidilla de temas destinados al espíritu emprendedor, a dar consejos, ideas. Nuestro primer programa, que lo vamos a dejar el link en la sección de comentarios, Rita nos guió en el tema de cómo detectar oportunidades de negocios, que es donde empieza cualquier viaje emprendedor. Hoy vamos a continuar con un tema también muy interesante y muy importante para esto que nos reúne, y es cómo conocer a nuestro cliente. Entonces hoy con Rita vamos a profundizar en, una vez detectada alguna oportunidad de negocio, pues lo siguiente es conocer muy bien a nuestro cliente, y es en eso en que nos vamos a enfocar el día de hoy. Como siempre, Rita, muchas gracias por estar con nosotros. Encantados de tenerte acá nuevamente. Muchas gracias por invitarme nuevamente y bueno, vamos a ver cómo les aportamos en esta parte de los clientes. Adelante. Muy bien, entonces arrancamos. Decirnos cómo conocemos a nuestro cliente. Yo me acuerdo de una profesora del TEC de hace muchos años que siempre nos decía: a su cliente usted tiene que conocerlo con nombres y apellidos. Yo creo que eso sigue siendo vigente, pero bueno, vamos a escuchar de tu voz cómo hacemos eso. Sí, muchas gracias. Bueno, tengo necesariamente que remitirme a lo último que hablamos en el programa anterior, la detección de oportunidades de negocios, porque lo último que vimos fue cómo hacer una declaración de problema, y decíamos que hay que establecer el problema centrado en un usuario. Y como bien lo decís, con nombre y apellido, ¿verdad? Para ponernos en los zapatos de esta persona. Tenemos que partir de ahí, ¿verdad? De esta persona que identificamos que es la que tiene el problema. Entonces, ahora lo que necesitamos es ampliar el rango de acción, ¿verdad? En emprendimiento siempre tenemos que hacer mucho la diferencia al conocer al cliente. En el segmento que hablamos siempre en administración, ¿verdad? Y es importante esto, siempre hablamos primero del usuario. Siempre le ponemos nombre a ese usuario porque lo que queremos es identificar que tiene un problema en particular. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Bueno, primero haciendo la diferencia entre un cliente y un usuario. En este me voy a detener porque cualquiera de las herramientas que existen en innovación y que se usan mucho para emprendimiento, que inclusive muchas de ellas abordan el segmento, tienen la particularidad de que en ocasiones los emprendedores se enredan de a quién pongo ahí. Muchas veces el usuario es diferente del cliente. Siempre en una forma muy plana vamos a entender que el cliente es el que está dispuesto a pagar por el producto o el servicio, pero no necesariamente siempre es el beneficiario de algo. Les pongo el ejemplo. En los emprendimientos de tipo social, esto es muy claro. Cuando estamos hablando de algún tipo de fundación o asociación que lo que quiere es lograr, digamos, que la idea del emprendimiento vaya a mejorar, digamos, calidad de vida de un grupo de personas en particular, siempre nos encontramos con que en ocasiones esas personas, la idea es que reciban un beneficio de esta idea que se está generando, pero no necesariamente van a pagar por ella. Entonces, inclusive siempre se hacía también la diferencia muy clara cuando tenemos al que tiene la capacidad de compra y al que no, ¿verdad? Pensando en padres e hijos. Ese es como el ejemplo más claro. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Tenemos que separarlos. Yo diría que esto es clave antes de establecer el segmento, porque tendemos siempre a usarlos juntos y no, ¿verdad? Esto es tal vez la primera premisa que yo quisiera hacer énfasis, ¿verdad? Pensemos en que necesitamos, para conocer al cliente, primero diferenciarlo. ¿Quién es el que me va a pagar por esta idea de negocio, que es ya una oportunidad de negocio? ¿Y quién es el que lo va a usar? El caso más sencillo es cuando los dos son el mismo, ¿verdad? Y eso también obviamente puede suceder, pero cuando son diferentes es cuando necesitamos
hacer esa pequeña diferencia previo a seguir con la siguiente fase. Si gustan, pasamos a la otra, que la siguiente fase, ahora sí, hablemos de segmento de clientes. Esta es la que nos tienen todas las herramientas, ¿verdad? Entonces aquí es cuando ya necesitamos perfilar a ese grupo de personas con características similares dentro del mercado, que es a la que le vamos a ofrecer nuestro producto, nuestro servicio. Históricamente, ¿verdad? Cuando en administración siempre hablamos de los segmentos de clientes, hablamos de las características de segmentación, de las variables, y para mí eso sigue estando absolutamente vigente, porque me he encontrado que tendemos a hacer el segmento tan abierto que no es segmento, ¿verdad? O sea, es poner información, ¿verdad? Son los agricultores. Ajá, pero ¿qué otras características tienen? Estás hablando de todo tipo de agricultor, de cierto tipo de cultivos, de qué tamaño es el terreno. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque sigue siendo una máxima, entre más específico sea el segmento de clientes al que yo voy a atender, por supuesto, más claramente le voy a resolver el problema. Entonces, y aquí no podemos dejar el problema botado, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir en esa misma línea. Es que simplemente aquella persona que le hayamos puesto nombre y apellido que tenía ese problema, ahora tenemos que encontrar ese grupo de gente para que realmente le podamos solucionar ese problema a un nicho o segmento de mercado, ¿verdad? Dependiendo ahí del tamaño. Pero hacer énfasis entonces en esta parte de que el segmento, otra vez, lo más específico posible. Y volviendo al tema del usuario, cuando utilicen las herramientas de innovación, estoy hablando de propuesta de valor, estoy hablando de lienzo, de el Lean Canvas o el modelo de negocio que trae en su espacio, ¿verdad? Para el segmento de clientes, separemos entonces los usuarios de los clientes. Esa siempre va a ser mi recomendación para no enredarnos, porque recordemos que el desarrollo de las herramientas está orientada a los clientes. Entonces, o sea, yo estoy diseñando un modelo de negocio y una estrategia, como ustedes lo han repetido, ¿verdad? En otras ocasiones, obviamente para que los clientes, los que me compran, sean los que adquieran el producto o el servicio. Pero no puedo dejar perdidos, ¿verdad? Esa definición clara de quién es el que va a utilizar ese producto o ese servicio, porque la información de ese usuario claramente es la que en muchas ocasiones yo le llevo al cliente. Pongo ejemplos. Otra vez vuelvo al tema de un emprendimiento de tipo social. Resulta que aquí las beneficiarias, digamos, de servicios serían mujeres en condiciones en situaciones, digamos, de agresión. Estoy diseñando algo, ¿verdad? Para que pensemos en una plataforma o en una actividad particular que involucre capacitación, acompañamiento para estas mujeres. Ellas no me van a pagar por ese servicio, pero entonces, ¿quién? ¿De dónde vamos a sacar, digamos, los recursos para la sostenibilidad? Hacemos mucho énfasis en esto, ¿verdad? Y me gusta poner los ejemplos más de tipo social, porque pensamos únicamente en donaciones. Y yo creo que las donaciones está bien, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces, siempre hay que pensar, bueno, ok, pero paralelamente, ¿cómo podemos obtener recursos a través de la venta de ciertas capacitaciones, a través de que las empresas, por ejemplo, a mí me puedan comprar una solución que desarrollo, que eventualmente me genere ingresos para llegar a apoyar a estas mujeres? Y puede ser en una línea similar. Es decir, pensemos, por ejemplo, que preparamos capacitaciones para estas mujeres con condiciones, digamos, de agresión, y que esto perfectamente pueda servir como una serie de charlas que a nivel de empresa se puedan dar. Estoy inventando, pero lo que trato es de hacer esa diferencia y de mantenerla a lo largo de los diferentes abordajes que yo vaya a hacer a partir de ahora con la oportunidad de negocio.
Y ahí para aportarte, es importante también tener presente de que hay que generarle valor a los dos en ese caso, ¿verdad? Hay que generarle valor al usuario, al consumidor y al cliente, al que paga, que a veces es lo que sucede en algunos emprendimientos, que vos lo decías, nos enfocamos solo en uno, pero la ecuación no está completa. Entonces aquí el reto es generarle valor a las dos partes y de una forma que sea lucrativa si es con ánimo de lucro o por lo menos sostenible si no tiene el ánimo de lucro. Entonces creo que eso también es importante, que en la ecuación hay que tener claro de que el valor se le debe generar a ambas partes. Es correcto. Eso justamente, Juan Carlos, y lo que yo normalmente me encuentro es que dejamos perdido alguno en el camino, porque le damos más énfasis a concentrarnos, y lógicamente, ¿verdad? Es parte de la naturaleza de irnos centrando, pero otra vez, si lo dejamos perdido a uno o al otro, entonces no tenemos la ecuación completa, como muy bien vos lo decís. Y yo diría que tal vez lo importante aquí, y aquí también hago énfasis en el conocimiento del cliente, una vez que yo defino entonces el usuario, que determino el segmento con esas características, entonces ahora ¿qué? Necesito conocerlo. Y así se llamaba el tema de hoy. Conocerlo es en todos los extremos lo que cualquiera de nosotros haríamos cuando conocemos a alguna persona en la vida normal y tradicional. Preguntarle, ¿verdad? Yo diría que aquí hay que diseñar con mucha claridad qué es lo que necesitamos saber de él. Pero número uno, estamos hablando de que podamos contestar nosotros quién es nuestro cliente, más allá del usuario que se llamaba Rita y que hacía esto. ¿Quién es ese cliente? ¿Quién es nuestro usuario? Si son diferentes. Y cómo se siente, qué ve, qué hace. Que, bueno, obviamente aquí hablamos nosotros de una herramienta como el mapa de empatía. Yo diría que no necesariamente tenemos que pensar solo en el mapa de empatía, pero lo traigo como muestra justamente porque nos da una línea muy clara de preguntas. Otra de los grandes temas en temas de emprendimiento es que no necesariamente le preguntamos al cliente, sino que nos imaginamos cosas. O sea, partimos de supuestos. Yo defiendo y creo que lo correcto siempre es empezar con el diseño en el escritorio. El equipo de emprendedores o el emprendedor solo siempre tiene que empezar a diseñar en un ejercicio de empatía, sentado en el escritorio y pensando, estableciendo supuestos. Y a partir de ahí, que lo vamos a ver en otro programa, cómo ir a la calle, ¿verdad? Hacerlo. Pero lo importante aquí es cómo lo conozco, preguntando. Entonces necesito establecer esa serie de preguntas. Insisto, el mapa de empatía no es la única herramienta, pero me parece que cumple muchísimo en esa profundización. Yo lo que necesito es realmente entenderlo, que es el énfasis en el que trabaja mucho Design Thinking, ¿verdad? Es el entendimiento del cliente. ¿Qué significa? Preguntarle sin ningún sesgo. Si realmente el problema que yo creo que tiene es, entonces, todas las preguntas que yo vaya a hacer tienen que ir en función de entenderlo, de conocerlo. Por eso lo trato de ver de una forma muy clara. Es como cuando yo conozco a alguien. O sea, ¿qué me interesa? Profundizar. Sí, Eric. Yo lo he visto mucho con emprendedores que ya están vinculados con los clientes, que por A o por B ya les venden, o por A o por B están vinculados y están viendo la oportunidad. Entonces, típicamente, ese emprendedor que ya convive con esos clientes potenciales para su negocio, maneja muy a cabalidad todo esto, qué sienten, qué piensan, por qué lo hacen, y creo que se mete un sesgo enorme cuando la gente está en el escritorio especulando, ¿verdad? De hecho, el otro día estaba con un cliente y me decía, es una ferretería, y me decía, qué raro, es que he visto que cierto grupo de gente muy sencilla, de un nivel adquisitivo de pronto no muy alto, peones agrícolas, de pronto compran botas de hule muy buenas. Qué raro, me decía. Yo le decía, no, es que ellos saben que no pueden fallar, o sea, que tienen un salario limitado y si van a comprar sus botitas de hule, que es con las que trabajan todos los días, tiene que rendirles mucho, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema que comparto con vos
y a veces la gente me dice, ¿de dónde sale esta información? De hable, pregunte, vaya, que a veces cuesta mucho, ¿verdad? Creemos que el escritorio nos va a resolver todas las inquietudes que tenemos. Correcto, y con esto cierro este tema de conocer al cliente. Primero, para conocer al cliente hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo de salir a la calle, hay que perder el miedo de irle a preguntar. Y concretamente, no solo irle a preguntar, sino también saber qué preguntarle. Entre más profundización tenga, mejor lo puedo entender y mejor le puedo resolver el problema. Y aquí también, importantísimo, esta parte de establecer quiénes serían los adoptadores tempranos, que es lo que se llama en emprendimiento los early adopters, porque en el modelo de adquisición de innovación o difusión de innovación, que esto está muy establecido y muy medido, hay porcentajes definidos de cómo las personas adquieren los productos o los servicios, sobre todo las cosas, digamos, nuevas que llegan al mercado. Vean que en el extremo inferior izquierdo están los innovadores, que es un porcentaje muy chiquitito, no llega ni al 3%, ¿verdad? Es un 2.5%. Luego me voy a saltar los early adopters, que están ahí seguidos. Luego en la mitad tenemos en un porcentaje muy similar la mayoría temprana y la mayoría tardía. Aquí es importante todos ubicarnos, ¿verdad? En el tema de que muchos de nosotros, si cuando sale un nuevo producto al mercado, vamos de primeros o somos de los que hacemos filas para hacer la primera prueba del último iPhone, ¿dónde nos estamos ubicando? La mayoría de la gente estamos en la mayoría temprana y mayoría tardía. Yo, de hecho, me identifico muy claramente en alguno de estos, porque son cuando ya todo el mundo ha comprado. Hay un montón de gente que dice, no, ya cuando todo el mundo lo compró y lo probó, yo voy y lo compro, ¿verdad? Inclusive hay un porcentaje al final que son los rezagados, ¿verdad? Que no le significa mayor cosa, por lo menos ese producto o ese servicio, y entonces al final puede ser que lo pruebe, puede ser que no, pero ya no tiene nada que ver con el tema de la novedad. Los adoptadores tempranos, el tema importante ahí es que es un grupo muy rico para irle a preguntar. Entonces, dentro de mi segmento definido, yo lo que tengo que identificar es dónde encuentro un grupito pequeño de personas que son las que están dispuestas a darme información y les voy a hacer todas las preguntas que yo quiero. En ese sentido, por supuesto, está toda la teoría de la investigación de mercados, pero en emprendimiento, en el último tiempo, lo que hablamos es en ser muy concretos, muy ágiles y ir a preguntar a poca gente. En ese sentido, no estamos hablando tanto de validez estadística en un grupo muy grande, sino más bien en gente con la que yo pueda hablar. Entonces, en esto quiero hacer énfasis, ¿verdad? Una vez que yo defino segmento, es importante ir a buscar un grupito dentro de ese segmento que me pueda contestar. Y aquí un ejemplo muy rápido. Si yo estoy hablando de estos agricultores que había dicho como mi segmento, bueno, ¿dónde busco un grupo? Puede ser en una cámara, en una asociación de productores que están en una zona específica y al que yo puedo tener acceso y me puedo sentar a conversar con ellos. No es tan complicado. O sea, estos adoptadores tempranos es buscar un grupo de gente, ¿verdad? Y que tengan esa disponibilidad para poder sentarnos a hablar con ellos. De hecho, el otro día leí a Seth Godin que decía que estos adoptadores tempranos, si logramos que ellos hablen bien de nuestro producto, la principal contribución es que se convierte en ese boca a boca que potencia mi producto o mi empresa, ¿verdad? Entonces, me parece que esto que estás mencionando tiene toda una connotación importantísima de tenerlos mapeados y tratar de explotarlos, ¿verdad? En el buen sentido. Así es, porque no solo te ayudan en el diseño del producto o del servicio, sino que también son tus primeros compradores. O sea, es el tipo de gente que te va a decir, ¿cuándo lo saca? Yo estoy dispuesto a probarlo. Y
como tienen esa característica de ser adoptadores tempranos, siempre están esperando esas nuevas cosas, están muy dispuestos, no solo a apoyar, a dar información, sino también a adquirir, y como decís vos, de adquirir significa que marcan una línea para el resto de los clientes. Así es. Yo quisiera ir resaltar también de que, como decía Rita en algún momento, después de que tenemos identificado al consumidor y al cliente y que vamos a ir a preguntarles, Rita hablaba de varias herramientas y aquí vimos el tema del mapa de empatía, pero también quisiera resaltar que nosotros aquí en el canal hemos tenido, por ejemplo, y ahí están los videos por si gustan verlos, hemos hablado de cómo hacer focus group, que puede ser otro abordaje. Hemos hablado de el job to be done, que es otro abordaje. Vos mencionabas también el tema del design thinking, que en realidad herramientas, y probablemente algún otro tema habremos hablado que no me acuerdo, pero digamos, hay muchas herramientas. Aquí lo importante es utilizar bien las herramientas, porque cada una tiene su forma de utilizarse y sus objetivos, y para unas cosas sirve más que para otras. Pero si lo vemos, el elemento común, el común denominador es que hay que salir, como dice Steve Blank, hay que salir del edificio, ir a preguntarle a los clientes y utilizar algunas de las herramientas que están a disposición, ¿verdad? Las herramientas son eso, son instrumentos que nos permiten obtener mejor información. Lo importante es eso, y yo creo que lo que coincidimos todos es que lo más peligroso es tomar decisiones sentados en un edificio, en un escritorio, sin tener ese contacto. Entonces, ya sea con una o con otra herramienta o algunas de las que incluso existen que quizás no hemos mencionado, lo importante es tener esa mentalidad de que tenemos que estar hablando constantemente con nuestro cliente para poderlo conocer. Buenísimo, realmente, Rita, muy enriquecedor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Juan Carlos, ha sido un gusto también estar con vos. Y no sé si un mensaje de cierre a la gente del canal. Pues yo igual reiterar el agradecimiento a Rita y recordarles que seguimos. Nuestro siguiente programa vamos a estar hablando de un paso más. Ya hablamos en el primero de cómo detectar oportunidades de negocios. Hoy estamos hablando de cómo conocer a nuestro cliente y pues vamos a seguir de la mano con Rita en este viaje del proceso emprendedor. Muchísimas gracias, Rita. Con mucho gusto. Nos vemos. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube con el nombre Si me lo hubieran dicho antes. Que estén muy bien. Hasta luego.